Jesucristo ha resucitado, queridos amigos, amigas. Cristo vive. Cristo ha vencido la muerte. Qué maravilloso el saber, los primeros creyentes, de su tristeza a la alegría, de la desesperanza a la esperanza. Hoy celebramos ciertamente la victoria de Cristo Jesús. Un Viernes Santo de dolor, de tristeza, un dolor profundo al ver a Jesucristo crucificado y el mismo Cristo padeciendo en su cuerpo el dolor, el sufrimiento por los pecados de todos nosotros. Pero Él ya lo había dicho: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. Él iba a mostrar con su propia experiencia de vencer la muerte. Pero muchos no habían entendido esa parte. Inclusive Marta, cuando Jesús le dice a ella que Él es la resurrección, ella creía que estaba hablando de la resurrección en el juicio final. Hoy, mis queridos hermanos, el mundo sufre. En el mundo hay aflicción. En el mundo hay tristeza. Sin embargo, en medio de la tristeza, como la tristeza que tenían los apóstoles, que estaban tristes, que se sentían culpables porque habían dejado al maestro solo, la mayoría con excepción de Juan, había ese dolor dentro de ellos. Pero esa mañana nos lo dice la Sagrada Escritura, y vamos a ir a la Sagrada Escritura. Los evangelistas nos relatan la resurrección del Maestro, la resurrección de Jesús. Hoy vamos a ir de acuerdo a las lecturas que la Iglesia nos invita a compartir, a leer. Es el Evangelio de San Juan. Le invito para que usted, si tiene su Biblia ahora que esté en casa y que ojalá y la estemos leyendo, es un domingo de resurrección histórico, porque en la mayoría de los países no se han abierto las puertas de la iglesia, de la parroquia, pero las puertas de la iglesia siempre están abiertas, y quizás hoy más que nunca, porque estamos unidos en oración, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Sin embargo, es tiempo también de adentrarnos en la Sagrada Escritura, de leer, meditar y poder tomar esos momentos en los cuales Dios nos habla. En el capítulo 20 del Evangelio de San Juan vamos a leer primeramente del primer versículo. Yo le invito para que vayamos a la Sagrada Escritura. Nos dice, iniciando del primer versículo, lo siguiente: en el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. No sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio ahí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, y también vio ahí las vendas, y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó. Pero todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que Él tenía que resucitar. Aquí nos detenemos en este momento en el cual nos dice la Sagrada Escritura que María Magdalena miró que la piedra estaba quitada. En otros
pasajes del Evangelio dice que las mujeres que fueron, y dentro de eso la tradición de la iglesia, nuestra madre que también fue al sepulcro, sabiendo de que había una piedra y cómo le iban a quitar, estaban preocupadas. Sin embargo, cuando llega María Magdalena, cuando llegan las mujeres, la piedra está removida. Primer señal que les causó, sin duda alguna, una sorpresa. Pero después de eso, se da cuenta María Magdalena que no está ahí Jesús. Y va y le avisa a los apóstoles, y sale corriendo el apóstol Juan y el apóstol Pedro. Dice que llegó primero el apóstol Juan, pues era el más joven de los discípulos, y Pedro llegó después. Juan, el discípulo amado, no entró, nomás miró de afuera lo que había dentro de la tumba. Cuando llegó el apóstol Pedro, entró, y otra vez él sí vio más claramente que no estaba ahí el Señor. Y después de eso nos dice algo que realmente nos debe de conmover, porque dice que ellos no habían creído, o sea, estaban todavía en duda. ¿Cuántas personas, queridos amigos, queridos hermanos, sabemos que Dios existe, decimos yo creo en Dios, pero realmente en el momento de la prueba dudamos? No creemos que realmente Dios esté actuando, vaya a actuar. Entra la duda, entra la inseguridad, y se nos olvidan las promesas del Señor, como a los apóstoles se les olvidaron. Pero viendo esta escena de la tumba vacía, ya me imagino cómo había dentro del corazón de las mujeres, y aquí en este caso María Magdalena, la mujer pecadora, la mujer que había vivido una mala vida, y que Jesucristo le había mostrado su misericordia. Ahora se convierte en la testiga, en el testigo de que el Maestro ha resucitado. Qué maravilloso, cómo se han de sentir cada uno de ustedes, mujeres, que fueron las primeras. No fue el hombre, fue la mujer, que Dios quiso que fuera la primera testigo de la resurrección del Señor. Qué privilegio de cada una de ustedes, mujeres, y por eso doy gracias a Dios, porque a través de la historia ha habido mujeres que han dado su vida por proclamar que Jesucristo es el Señor, por anunciar la buena nueva. Hoy tenemos también la dicha de saber que hay mujeres testigas del poder de Dios hoy, que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las lágrimas, creen en Jesús. Estas mujeres no dejaron de creer en Jesús. Estaban tristes porque habían crucificado al Maestro. Pero ahora la gran sorpresa es de que ya no está ahí. Los apóstoles comenzaban a darse cuenta, comenzaban a tratar de entender. Hoy, mis queridos amigos, hermanos, es un día de victoria que celebra la iglesia, que celebramos los cristianos por todo el mundo en medio de un momento doloroso. Lo decía anteriormente, ¿cuál era la condición de los seguidores de Jesucristo en esos días? Especialmente el viernes, el sábado y el mismo domingo. Estaban tristes porque habían puesto toda su confianza en Jesús. Muchos habían creído que Jesús los iba a liberar del gobierno romano que dominaba al pueblo de Israel, a los judíos. Ahora Jesús había muerto. Y por eso la condición de ellos era que estaban agobiados, estaban tristes. Sin duda alguna, hoy hay muchas razones por las cuales estar triste. Vemos el sufrimiento, vemos el dolor de tantas personas, vemos el temor de millones de personas por causa de este virus. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre,
hay hombres y mujeres que no han perdido la esperanza. Y hoy es un día maravilloso para retomar la fuerza, la confianza en el Señor, porque hoy nos recuerda este día que en Dios está la victoria. Hoy nos recuerda que las Escrituras nos llevan a confiar y decir sí, en Jesús encontramos la respuesta porque Él es la resurrección. No podemos quedarnos con las puertas cerradas como estaban los apóstoles, tristes, agobiados, se sentían culpables. Pero llegaba este día maravilloso donde Jesús les muestra lo que les había dicho antes. Él iba a resucitar. Hoy, mis queridos amigos, hay que salir también nosotros de las puertas cerradas de nuestro corazón cerrado a una nueva oportunidad que Dios nos da. Es este el tiempo en el cual tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y decir, esté enfermo o no esté enfermo, estoy en las manos del Señor y Dios tiene control de mi vida. Y pongo mi confianza en Él. Pongo todo lo que yo sé, todo lo que yo creo, todo lo que tengo en las manos del Señor. Pongo a mi familia, pongo a mis hijos, lo que más amo, lo pongo en las manos del Señor. Y me uno a la victoria de Cristo, porque esa victoria fue la victoria para todos aquellos que creemos en Él. Si morimos con Él, resucitaremos con Él, lo dijo San Pablo. Hoy vamos a continuar leyendo lo que sigue después de lo que hemos acabado de leer en el capítulo 20. Del versículo 1 leímos al versículo 9. Ahora vamos a continuar leyendo qué más sucedió para poder hacer énfasis en este día de la alegría de aquellos que fueron testigos del poder del Señor. Del versículo 10 y siguientes continúa diciendo la palabra del Señor. Luego que aquellos discípulos regresaron a su casa, María se quedó afuera junto al sepulcro llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y apenas dijo esto, volvió la cara y vio ahí a Jesús, pero no sabía que era Él. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos lo que había visto y que había visto al Señor, y también les contó lo que había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué momento indescriptible para esta mujer. Dice que ella regresó, ¿se da cuenta? Entró como ya había entrado Pedro, el apóstol Pedro. Entró y miró a 2 ángeles, y las palabras que le dicen:
¿por qué lloras? Mis amados hermanos, el mundo está lleno de lágrimas el día de hoy. Y quizá hoy también Dios nos quiere hacer saber que esas lágrimas Él las quiere convertir en alegría. Así como María Magdalena estaba llorando, le hacen la pregunta, ¿por qué lloras? Es claro, es de entenderse por qué estaba llorando. Claro, habían crucificado al Maestro. Cuando ella está ahí, se voltea y mira a Jesús. Pero le era difícil entender que era el Maestro. Y le habla. Y cuando le dice María, le dice por su nombre. Interesante cuando le da el nombre, la identifica. Ella se siente, obviamente, en ese momento sorprendida, pero sabe que en ese momento quien le está hablando es Jesucristo. Por eso le dice Maestro. Esa palabra, Rabuní, Maestro. Cuando le dice esto es, sí, ya sé que eres tú. Yo creo que ese momento fue espectacular en el corazón de esta mujer. En ese momento ella queda sorprendida, queda anonadada de que el Maestro ha resucitado. No es para menos. Yo confío que la alegría de las mujeres, entre ellas nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, las otras mujeres que fueron ahí y María Magdalena, esa alegría invadió su corazón. Que hoy confiamos que esa misma alegría invada los corazones en medio de la tristeza. El Señor cambió. El Señor cambió esa tristeza, esas lágrimas, en un canto nuevo. Jesús también le dice a ella, ¿por qué lloras? 2 veces. Primero los ángeles y ahora el Maestro, Jesús, el resucitado. Hoy nos dice a nosotros, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Yo he resucitado. Estoy vivo. Veo tus lágrimas, veo tu sufrimiento, pero inclusive aquellos que han partido a la presencia del Señor, también el Señor ha removido sus lágrimas de la enfermedad. Ahora ellos están en paz, pero el Señor también está viendo a aquellos que hoy lloran, que están enfermos o que lloran por ver a sus seres queridos enfermos, quizás al borde de la muerte. Jesús nos sigue cuestionando, ¿por qué lloras? Si lloro porque estoy enfermo, lloro porque mis seres queridos están enfermos. Jesús lo entiende. Pero la pregunta va más allá. Hay que tener esperanza. Si Él venció la muerte, Él puede vencer cualquier cosa. Confiemos en Él. Este es el día donde los creyentes se llenan de esperanza porque recordamos este acontecimiento maravilloso. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas que están viendo este programa, yo les invito a que dejemos que el Espíritu Santo nos llene de esa esperanza, nos llene de la alegría, del gozo del Señor en medio de todo, porque Dios nos ha concedido ser testigos de esta victoria de Jesús y que la Iglesia, juntamente con el Papa, con todos los presbíteros, diáconos, religiosas, religiosos, todos aquellos que hemos creído en el Señor, celebramos este acontecimiento y nos llena de esperanza y de fe, especialmente en este momento que el mundo necesita de ver testigos como usted y como yo, convencidos de que el Señor está vivo, de que el Señor ha resucitado, y nosotros podemos decirle a aquellos que están llorando,
¿Por qué lloras? El Señor no te ha abandonado. Estás en esa situación, pero Dios sigue ahí. Confiemos, aunque no lo veamos. Confiemos, aunque no escuchemos su voz. Dejemos que el amor y la fe del Señor nos permita contemplarle. Hoy es un día de victoria. Es un día donde decimos aleluya, aleluya. Jesucristo ha resucitado. Hoy es un día donde los primeros creyentes, quiero decirles, queridos amigos, amigas, cuál fue el mensaje de los primeros creyentes, los primeros 3 siglos, que fue de martirio, donde la iglesia fue perseguida por 300 años, queridos hermanos. ¿Cuál es el mensaje principal de los primeros creyentes? Jesucristo había muerto, pero ha resucitado. Su mensaje era la resurrección del Señor. Sí, la muerte en la cruz del Señor, cargando con nuestros pecados para perdonarnos, y el domingo de resurrección. Ese era el mensaje de ellos, que Jesucristo había vencido la muerte, y por eso muchos se convirtieron, muchos comenzaron a creer de tal manera que superaron, aunque muchos murieron en la batalla por proclamar la resurrección del Señor. Gracias a todos estos mártires que dieron su sangre, dieron su vida igual que el Maestro por proclamar la victoria del Señor. Hoy nosotros estamos llamados a ser testigos de la resurrección del Señor. Y lo tenemos que hacer no solamente con un decirlo, sino con acciones concretas. Hoy necesitamos tenderle la mano al que está llorando. Hoy es tiempo de los cristianos salimos de nuestras cuevas a ir a tenderle la mano al que necesita, como lo están haciendo miles, atendiendo a los enfermos. Pero no solamente a los enfermos, miles atendiendo su trabajo, porque de una o de otra forma están sirviendo a los demás. Miles exponiendo su vida, pero siguen ahí, sirviendo a los demás. De igual forma, especialmente como cristianos, debemos estar ahí para servir a los demás. No podemos escondernos y quedarnos ausentes celebrando la victoria del Señor sin estar haciendo algo por los demás. Inclusive desde el hogar, muchos están haciendo cosas maravillosas. Es tiempo, mis queridos hermanos, más que nunca, que la iglesia realmente también esté disfrutando de este día. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros somos luz para los demás, somos luz, somos esperanza para los demás. Hoy la iglesia más que otro tiempo debe estar viva, dispuesta a dar testimonio. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos católicos? Y tenemos que salir a decirle a un mundo que sufre que Cristo ha resucitado. Hoy tenemos que hacer lo mismo que hicieron las mujeres que salieron a decirle a sus hermanos: la tumba está vacía. Y hay que ser también como los apóstoles después de esto. Ellos también, una vez que habían creído, se les fue el miedo, se les fue el temor. Yo quiero ir a otra escritura. Quiero invitarles, porque en la resurrección está no solamente el hecho que Jesús venció la muerte, pero San Pablo expone en la primera carta a los Corintios, expone por qué los cristianos, por qué nosotros los creyentes hemos puesto nuestra confianza en Jesús, y habla específicamente qué debe significar la resurrección para nosotros los creyentes. Si no hubiera resurrección, quizás no hubiera cristianismo hoy. Vayamos a la Escritura. Yo le invito para que vaya a la palabra de Dios y vamos a leer en este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer del versículo 12 y siguiente. Escuche con mucha atención lo que el Señor nos dice. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que afirmamos que Él ha resucitado a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente está referida a esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre entró la muerte en el mundo, también por causa de un hombre entró la resurrección de los muertos. Palabra de Dios. Qué momento en el cual el apóstol San Pablo, con toda esa confianza, le dice a la comunidad cristiana de aquel entonces, que ya tenían dudas, porque aquí dice que algunos están diciendo que Cristo no resucitó. Y San Pablo viene a reafirmar la fe del pueblo creyente. Decirle, si Cristo no resucitó, estamos todos perdidos. O sea, de nada sirve que nosotros estemos hablando de Él si resulta que Cristo no resucitó. Y Él dice, seríamos prácticamente, nuestro mensaje sería falsedad. San Pablo viene a reafirmar la fe del pueblo de que Cristo sí venció la muerte. Esta victoria, queridos amigos, que habla San Pablo, es la victoria que celebramos. Los primeros cristianos ponían y apostaban todo porque creyeron que Jesucristo había vencido la muerte. Esto es maravilloso. Esto lo vivieron en tiempo de dificultad. Esto que San Pablo, que tuvo que dar su vida también en martirio por proclamar esta buena noticia. El apóstol Pedro de igual forma. La mayoría de los apóstoles murieron por dar testimonio de la resurrección del Señor. ¿Qué no vamos a hacer nosotros hoy? Sino confiar y saber que Cristo ha vencido la muerte, porque San Pablo termina aquí diciendo, lo cierto es que Cristo resucitó. Y es el primer fruto, el primero que ha resucitado. Por eso los cristianos de aquel entonces ya no tuvieron miedo. Los mismos apóstoles ya no tuvieron miedo que los llevaran presos, que les quitaran la vida. ¿Por qué? Porque ellos habían creído que Jesucristo era la resurrección y la vida. Aunque murieran, iban a resucitar. Y esa ha de ser la fe de todo cristiano. La muerte no es el fin. La muerte es el fin de la vida terrenal en la parte humana, pero es el principio de la victoria, porque la resurrección del Señor se nos ha ofrecido a todos nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hoy celebremos y digamos, Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Confiemos que en este día el Señor está dando fuerzas, está sanando el corazón de muchos afligidos. Cristo sana, Cristo libera, Cristo transforma. Y hoy le pido al Señor de señores, al Rey de Reyes, al que ha resucitado, que traiga alegría y esperanza a tu corazón. A ti, mujer, a ti, hombre, a ti que estás pasando por un momento muy trágico. Para ti que sientes la ausencia, un vacío por ese ser querido que ha partido. Que el Señor hoy te traiga la alegría, el gozo y la esperanza. Porque Cristo Jesús hoy nos recuerda
que Él es la resurrección, que Él es la vida, que Él es el camino. Y nuestra celebración es poner nuestra confianza en Él, que todo lo puede. Porque el mensaje de hoy es de restauración. El mensaje de hoy es de resurrección. Él también quiere que resucitemos a una vida espiritual llena de fe, llena de amor, llena de esperanza. Porque muchos habían dejado de creer. Hoy, en medio de esta crisis, muchos están viniendo a Cristo y poniendo su mirada en Él. Él te perdona, Él te ama. Él no le reclamó a los apóstoles porque lo habían dejado solo. Él es un Dios de misericordia. Jesús tiene misericordia de ti y de mí. Si le has fallado en el pasado, hoy el Señor viene a ti, como se apareció a los apóstoles y les dijo: la paz esté con ustedes. Shalom. El Señor tiene misericordia. Pedro lo había confesado que no sabía quién era Él, lo había negado. Pero se aparece a Pedro, se aparece a los demás y hoy se aparece a ti y te invita a que lo sigas. En Él está la victoria, en Él está la vida. Hoy te invito a que vayamos a la presencia de Jesús en el sacramento del altar. Vayamos a darle gracias y vayamos a poner nuestra vida en sus manos y decirle: Señor, hoy quiero resucitar contigo. Hoy quiero poner mi vida en tus manos y resucitar, tener la victoria, unirme a esta victoria tuya, porque esta victoria es de todos los que ponemos la confianza en el Señor. Te invito, amigo, le invito a usted, mujer, a que hoy dé ese paso de darle su vida, si no lo ha hecho, al Rey de Reyes, a Jesucristo, el que ha resucitado y ha vencido la muerte. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.